Voy a invitar a todos nuestros hermanos a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 28, primero. Voy a hablar esta mañana acerca de la extraña obra de Dios. ¿Por qué quiero hablar esto? Bueno, nada más quisiera refrescarles un poquito y recordarles quién es nuestro Dios, cómo conocer a Dios. Pero Dios a veces hace cosas muy extrañas, así como lo oye. Cosas muy raras hace Dios. Cosas inexplicables hace Dios. Y de este Dios es el que yo quiero hablarle, porque a veces nosotros tenemos un Dios muy teórico. Muy teórico. De hecho, hay gente que dice que Dios hizo cosas hace 2000 años. De 2000 años para atrás, Dios hizo cosas tremendas. Pero de 2000 años para acá, como que Dios se quedó quedito y como que no hace nada. Mas quiero decirles que eso es falso, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Ahí en Isaías capítulo 28, verso 21, dice así: porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará. Lean conmigo lo que sigue: para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ok, entonces este pasaje nos presenta dos lugares antiguos a Isaías. Un lugar que se llama Perazín y otro lugar que se llama Gabaón, que la historia dice algo que hizo Dios en esos lugares. Y Perazín es un lugar donde David tuvo una guerra, tuvo una batalla tremenda, peleó contra los filisteos y los venció. Luego los filisteos cogieron otra vez fuerzas y quisieron hacer una guerra contra David. Pero a veces Dios no es repetitivo y David le dice a Dios, Dios, peleo contra los filisteos otra vez. Y Dios le dice, no pelee, no lo haga. Rodee todo lo que es la ciudad. Y después de usted escuchar un viento que pasa por en medio de los árboles, son cosas raras de Dios. Después de escuchar un viento que pasa y mueve las copas de los árboles, entonces usted nada más entre y la batalla ya está ganada. Son cosas raras del Señor. Dice, no, David, no use espada, no use nada, yo me voy a encargar de esta guerra. Son cosas raras del Señor. Bueno, yo no sé si usted ha visto o ha leído en la Biblia algo que siempre me ha hecho gracia, pero en una guerra Dios agarró a pedradas a todo un ejército. Le mandó pedradas desde el cielo. El otro lugar que aparece es Gabaón. ¿Alguien sabe qué pasó en Gabaón? Es otra parte de las cosas raras que Dios hace. Pero Josué está peleando también una batalla. Y Josué necesita que el día se alargue. Tremendo eso. Entonces Josué está en medio de la pelea y empieza a oscurecerse y dice, de aquí a tal hora ya esto estará oscuro, necesito el día. Y Josué se levanta y se vuelve y oiga, y le habla al sol y le dice, sol, detente en Gabaón. Y le dice a la luna, y luna, usted espérese allá en el valle de Ajalón. Y dice la palabra del Señor que el sol se detuvo por cerca de 40 minutos mientras Josué enfrentaba la batalla y ganaba la batalla. Y hay algo que dice la Biblia, dice, y nunca ha habido un día como eso, en que el sol se detuvo y la luna también, porque Dios escuchó la voz de un hombre. Puede alabar a Dios por eso, porque Dios escuchó ¿qué? La voz de un hombre. Y la verdad que como Dios actúa, y le voy a decir, Dios tiene una multiforme sabiduría de cómo actuar. Dios
la religión es uniforme. La religión hace todo el tiempo lo mismo. Oran todo el tiempo lo mismo. Todos los años repiten lo mismo. Nada se sale del libreto porque la religión es uniforme. Pero la fe en el Señor es multiforme. Es decir, Dios tiene muchas formas y maneras de hacer las cosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y yo le voy a enseñar esta mañana para que usted, y a algunos se los voy a recordar, para otros serán cosas nuevas, pero les voy a enseñar acerca por lo menos de 5 cosas raras, extrañas que Dios hace. Y aquí es donde sí quiero llevarlos al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Ahora, quiero que aprendan esta mañana que lo extraño de Dios siempre va a traer confusión. Oiga lo que dije, que lo extraño de Dios siempre va a traer confusión para los incrédulos y fe para los que creen. Son cosas que Dios hace inexplicables e insondables, las que Dios hizo y puede hacer hoy. Es el Dios todopoderoso. Amén. Entre esas cosas quiero que hagamos una lectura un poquito larga. Y es una cosa extraña, y es una cosa rara, y es una cosa que confundió a mucha gente. Está en Hechos capítulo 2, conocido como el derramamiento del Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2. Ahí sucede algo muy extraño. Y lo que sucede es en el Nuevo Testamento, porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios es el mismo. ¿Alguien dice amén? En el verso 1 del capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Verso 2. Y algo pasa allí. Y de repente vino desde el cielo un sonido, un estruendo. No era un sonido, ¿verdad?, así común, corriente, sino era un estruendo parecido o como de un viento fuerte, recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Milagro, el viento escogió un lugar. Amén. No cualquier lugar. Escogió un lugar donde la gente estaba orando y buscando a Dios. Escúcheme bien, donde la gente busca a Dios y donde la gente ora, ahí suceden cosas extrañas y maravillosas de parte de Dios. En los grupos, células, grupos de oración, puede ser en una casa, por ejemplo, puede ser en su propia casa, en el cuarto donde usted esté orando o buscando a Dios. Ahí pueden suceder cosas extrañas y maravillosas de parte de Dios. Y aquí hay cerca de 120 personas sentadas en ese lugar. Entre esas personas están los apóstoles, los discípulos, está María, la madre del Señor, están los hermanos del Señor, y entre todos hay cerca de, ¿cuántos dije? 120 personas en un lugar orando, buscando a Dios. Y de repente cae un viento sobre ese lugar, y en el verso 3 sucede algo, otro milagro, otra cosa rara. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, llamitas, ¿verdad?, de fuego sobre las personas que estaban orando. Y entonces en el verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál era la manifestación de la llenura del Espíritu Santo? Hay muchas manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo,
Pero en este caso, la manifestación de la llenura del Espíritu Santo se manifestó. Véalo como dice. Dice, fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es otro milagro más. ¿Alaban al Señor? Primero, escoge un lugar. Segundo, aparecen llamitas de fuego sobre cada persona. Y tercero, empiezan a hablar en otras lenguas o en otros idiomas. Empiezan todos los 120 a hablar y hablar y hablar otros idiomas. ¿Había alguien allí más que pudiera entender las lenguas? Todavía no. Ellos están hablando en otros idiomas, inclusive en medio de la reunión. Ahí la verdad que algunos ni siquiera se entendían. Lo que estaban hablando era inglés, francés, idiomas de África, idiomas de Mesopotamia, idiomas de todo lado. Están hablándolo ahí. Ellos están orando, hablando en ese lugar, orando y contando y diciendo en idiomas diferentes las maravillas de Dios. Están orando. Y de un pronto a otro, Pedro no le entiende a Juan y Juan no le entiende a Jacobo y el otro no le entiende al otro, pero hay una manifestación poderosa. Amén. No habían llegado nadie más. Póngale atención al texto, porque estos versículos son muy atacados por mucha gente con tal de no creer en que la iglesia y los hermanos puedan hablar en otras lenguas. ¿Qué? ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces, ¿por qué tanta duda y tanta cuestión sobre el texto? Ahora, las señales y los prodigios y los milagros es para la gente que cree. Digan amén a eso. Dice, estas señales seguirán ¿a quiénes? Y a los que no creen, dígalo así de sencillo. Pues no las va a seguir. No les van a seguir esas señales. Pero aquí dice que primero ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Y en el verso 6 dice que en Jerusalén, o sea, un poquito lejos de donde estaban ellos reunidos, moraban entonces en Jerusalén, o estaban en Jerusalén, judíos, varones piadosos o religiosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, ahora sí, ellos están allá, hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Y cómo estaban? En la obra extraña de Dios, ¿cómo está la gente? Confusa. Está confusa. Dice, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban, otra cosa que provoca lo extraño de Dios, estaban atónitos. ¿Y qué más dice? Maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mire, qué milagro más tremendo. Ahora, póngame atención antes de seguir con la lectura, porque la vamos a seguir la lectura. Pero veamos la escena. Un aposento alto donde hay 120 orando. Un templo allá en Jerusalén donde hay miles de personas. Miles de personas están reunidas alrededor del templo, han venido de diferentes países, todos son judíos que vivían en diferentes países. Ahora vamos a ver la lista. Ellos vienen de diferentes países a celebrar el día de Pentecostés. Llegan a celebrarlo allí. Y cuando se reúnen, ellos están en el templo, ahí llevan cosechas, además de eso está un sacerdote, ahí sacrifican, qué sé yo, corderitos, vacas, de todo, allá. Ahí están en Jerusalén. Mientras que en el aposento alto hay un grupo de 120 orando. Ahora, de los dos, Dios no escoge el lugar religioso donde están sacerdotes, donde están ofreciendo sacrificios y todo eso. Esos son lugares tradicionales. Entonces, Dios escoge y se derrama en el aposento alto. ¿Qué hacen los que están en el templo? ¿Qué hacen? Escuchan el estruendo. Ven que algo sucedió en aquella casa. Parece como que hay un incendio ahí y toda la gente que está en Jerusalén sale corriendo al aposento alto a ver qué es lo que sucedió. Como cuando en nuestros barrios hay un incendio y todo el mundo anda averiguando, mira dónde está el humo, vamos a ver cómo se quemó, qué se está quemando. Y todos los que somos vinos aparecemos allí para ver qué es lo que pasó.
Eso sucedió. Ellos están allí y todo el mundo quiere ir a ver qué fue el estruendo, qué fue eso que sucedió allí. Y cuando llegan a ese lugar, los encuentran a todos ¿qué? Hablando en otras lenguas o en otros idiomas. Pero resulta que el que venía de Francia y de Italia entiende el italiano y el francés, el otro también entiende el otro idioma y el otro también, pero se hacen una pregunta: ¿cómo, si esos hombres son de una región Galilea, que aún en la Biblia la describe como Galilea de los gentiles, gente sencilla, gente que no sabe de idiomas, no sabe nada? ¿Cómo los oímos hablar en otros idiomas en donde nosotros, aunque somos judíos, nacimos en esos lugares y ellos hablan los idiomas de nosotros? ¿Cómo? Y ahí es donde se sienten confusos. Ahí es donde otros se sienten asustados y él entiende, digamos, que el que está hablando en árabe o el que está hablando en algún idioma africano, resulta que el que viene de África dice: pero yo le entiendo a usted, ¿qué es esto que está sucediendo? Pero el que no entiende el africano va a decir: este está borracho, eso es una borrachera que se tienen, eso es un desorden, eso es una cosa rara que está pasando. Mas mire usted los países que habían representados ahí. Lea conmigo, ¿cuántos alaban al Señor? Amén. Dice, en el verso 9, da una lista, dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, del lado por Irak y por Irán, por esos lados, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, imagínense, y en Asia, en Frigia, Panfilia, gente de Egipto, gente, dice, en las regiones de África, más allá de Cirene, de Roma, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, gente de Creta, de una isla, árabes. Y da toda la lista, dice: les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué hablaban? Ahora, aunque ellos no entendían lo que estaban hablando, quizá ellos que están no lo entendían, pero el receptor sí estaba entendiendo lo que ellos estaban hablando. ¿Qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Un milagro es una cosa rara, pero nuestro Dios es grande para hacer maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Entonces vamos a ver qué pasó. Sigamos leyendo. El verso 12. Y estaban todos, lea conmigo estas dos palabras, atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿por qué lo raro de Dios despierta preguntas? ¿Por qué lo extraño de Dios despierta dudas, despierta confusión, preguntas? Pero lo bonito de Dios es que en lo raro de Él hay resultados claros, hay resultados, hermano, que le dicen a la persona que Dios está detrás de todo eso. Dice: mas otros burlándose, ¿ve? De todo aparece en la manifestación de Dios. Burlándose, decían. ¿Qué decían? Están llenos de mosto. Esa palabra mosto, lo que quiere decir, vamos a decir, es la parte del alcohol, ¿cómo se llama? De la uva. Dice: están borrachos. Entonces noten las manifestaciones que hay en la obra extraña de Dios. Una gente va a decir: están borrachos, ¿verdad? Una vez teníamos un culto tan lindo y estábamos así como estábamos ahora en la mañana, todo el mundo alabando a Dios, uno arrodillado ahí, otro moviendo las manos aquí, otros hablando en lenguas y todo, y yo estaba en la puerta, era Ujier, y estaba yo en la puerta, y pasa uno y dice: hoy sí les dieron buena marihuana a esa gente, hoy sí los marihuanaron a todos, ¿verdad? ¿Ah? Porque hay cosas lindas, la gente se extraña. ¿Y por qué es extraño? ¿Por qué es extraño que yo levante las manos? ¿Por qué es extraño que pueda hablar bueno, eso le pasa a la gente que no conoce o la gente que no sabe lo que son las maravillas y las cosas extrañas del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué decían otros? Que están llenos de mosto. Verso 14. Entonces aquí se interrumpe todo el hablar en lenguas y todo eso,
Y Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y les da una explicación de qué es el acontecimiento. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que, ¿qué hora era? Eran las 9 de la mañana y casi nadie se emborracha a las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana, así que estos no están borrachos. Verso 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, note la palabra, derramaré. Derramaré. O sea, no habrá ninguna excepción. Todo mundo recibirá el Espíritu Santo cuando entreguen su corazón a Jesús. Y profetizarán. Derramaré de mi Espíritu. Así que en el libro de los Hechos se derrama el Espíritu Santo, y algunos que me van a ver más adelante por Facebook van a decir, eso fue solo para ese día. Mucha gente va a decir eso. Y yo no lo creo. Y no lo creo. Y a usted le van a decir eso. Y si usted va tal vez a estudiar a un seminario donde el teólogo es ateo, te va a decir un montón de cosas. Te va a decir un montón de cosas. Pero yo creo en el poder de Dios y en su extraña obra. ¿Cuántos acontecimientos hay registrados en el libro de los Hechos con este asunto? Bueno, en Hechos capítulo 5 también se registra un acontecimiento igual. Pedro y Juan suben donde Felipe ha predicado, suben a Samaria, y en Samaria Pedro y Juan subieron y había un mago llamado Simón, de ahí viene la palabra simonía, que es hacer negocio con las cosas de Dios. Y Simón, y le voy a decir por qué, porque Simón, donde vio que Pedro y Juan le ponían las manos a las personas para hablar, para recibir el Espíritu Santo, aquí hay una pregunta. Simón el mago vio que la gente recibía el Espíritu Santo por la imposición de manos. Y Simón le dice a Pedro, le doy dinero con tal de que ustedes me den el poder para que yo, a quien le ponga las manos, puedan también hablar en otra lengua, recibir el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué vio Simón Pedro? ¿Qué es lo que veían? ¿Qué veían? ¿Cómo quiere comprar algo? Pero ¿qué fue lo que veía? Y aquí es la evidencia. Algo tenía que estar viendo Simón Pedro. Una manifestación rara y extraña que hasta ganas le dan de comprarla. ¿Cuál es el segundo caso? Aparece en el libro de los Hechos capítulo 10. Porque los judíos, Pedro, Juan y ellos, los apóstoles, son judíos y ellos creen que lo que sucedió en Pentecostés es para ellos, es para judíos. Pero vea, Dios, nuestro extraño Dios que a veces opera extrañamente. Hay un hombre llamado Cornelio, es romano, es líder de un grupo de soldados, pero le gustaba la oración. Y aunque no conocía a Cristo, él hacía cosas buenas y buscaba a Dios. Y un día se le aparece un ángel y le dice: ve a llamar a un judío llamado Pedro, porque él le va a decir cosas que usted necesita oír. Tremendo Dios. Alaban al Señor. Y entonces Cornelio manda a buscar a Pedro, y Pedro está allá por la playa, está en un lugar también, y Pedro tiene hambre,
y mientras le preparan la comida, sube a la parte de la azotea y Pedro se pone a orar. Por eso la gente que ora le van a suceder cosas maravillosas que a veces la otra gente no va a entender. Y Pedro tiene una visión, y donde en la visión vienen cuadrúpedos y todo tipo de animales, y dice, Pedro, mata y come. Y él, como es judío, dice, no, porque ninguna cosa inmunda, como el cerdito y otro montón de cosas, ha entrado en mi boca. Y la visión le dice el Señor, no llames inmundo lo que yo he santificado. Pedro no entiende muy bien, pero cuando Pedro está ahí en su oración y todo eso, tocan la puerta. Y antes de tocar la puerta, el Señor le dice, hay 3 hombres que vienen a buscarlo a usted, ve con ellos. Cuando Pedro abre la puerta, son gentiles. Son gentiles. Y le cuentan lo que le sucedió a Cornelio. Y Pedro dice, aquí no me queda más que irme con estos 3. Pedro sale, se va con los gentiles y se rompen aquí unas reglas que a los judíos aborrecen. Y dice, usted sabe que es indigno para un judío entrar en la casa de un gentil. Ahora Pedrito entra a la casa de un gentil. Y está reunido Cornelio con unos 12 hombres allí, una célula de 12. Y Pedro se queda viendo, son gentiles, dice, pero ¿a qué vengo a hacer yo? Y de un pronto a otro se acuerda de la visión. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. Los gentiles también tienen parte en mi reino. Y cuando Pedro está predicando y Pedro empieza a explicarle a ellos lo que le sucedió, la visión, y está Pedro predicándole a los gentiles, de un pronto a otro Dios, su extraña obra, interrumpe el culto y la prédica, y cae el Espíritu Santo sobre todas esas personas y empiezan a hablar en otras lenguas. Ahí no había gente de otro país, no había gente de otra nación, simplemente es una manifestación de Dios registrada también como. Ahora, ¿quién se asustó de que ellos hablaran en otras lenguas? El mismo Pedro, y los judíos que iban con él se quedaron asombrados y asustados de ver, y la Biblia lo registra de esta manera, que les sucedió a los gentiles. Y dice Pedro, usa esta frase, dice, como a nosotros al principio. Otra manifestación del Espíritu Santo de Dios. Es increíble cómo Dios se manifiesta. Luego, Pablo, escuché esto bien, Pablo escribe todo un capítulo de 1 Corintios para regular y ordenar bien el uso de las lenguas. Pero dice Pablo, pero no impidan orar en otras lenguas. Porque el que ora y habla a Dios en otra lengua, aunque su entendimiento queda sin fruto, dice, su espíritu queda fortalecido. ¿Qué pues? Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. También puede una persona cantar en lenguas. Y yo creo que aquí hay gente que habla en lenguas, ¿o no? Pero usted debe buscar también eso. Cuando yo me convertí, yo le dije, Dios, yo quiero todo lo que la Biblia dice que usted tiene para mí. Pero yo oro en lenguas. Y hablo en lenguas. Y tengo mi oración personal. Y hay días que me agarra una cosa es orar y orar en lenguas. ¿En qué lengua? ¿Cuál ora usted? ¿En cuál? No sé. No lo sé. Pero yo creo que Dios me está preparando y al final usted lo va a ver. Lo va a entender. ¿Para qué Dios quiere prepararnos para este tiempo? Los que andan en el Espíritu y los que están en el Espíritu van a entender todo esto. Pero es una manifestación del Espíritu de Dios. Alaban al Señor. De que Dios los hace. De que Dios lo puede llevar a usted a un lugar. De que Dios le puede traer una persona. Y cuando hablo de estas cosas maravillosas, no estoy hablando acerca de ridículos y de cosas sin evidencia. Como se encuentra uno en YouTube, cada cosa que uno dice, Dios mío, qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero ahora,
Nada más vea esto, para que usted vea lo que son las evidencias. Vea esto. Jesús se encuentra con un ciego. Y Jesús tira una saliva. ¿Ha leído eso? Ese predicador es raro. Porque la saliva la agarra y la envuelve ¿en qué? Con barro. Revuelve la saliva con barro. Y usted se queda diciendo, ¿y ese predicador qué va a hacer? Hace algo que es chocante. ¿O no? ¿O no? Coge la saliva, revuelve el barro y se lo unta a un ciego en sus ojos. ¿Qué puede pensar usted? ¿Se está burlando del ciego? ¿Qué cochino? Porque está haciendo algo ¿qué? Muy raro. Algo muy extraño. ¿Qué pasa? Que cuando le unta el barro juntamente con la saliva, el ciego abre los ojos y empieza a ver, y empieza a ver, y empieza a ver, y el milagro se hace. Entonces hay una evidencia real de lo que Jesús hizo. Ahora el ciego ve. Ahora me olvido de la saliva y del cochino y me olvido de todo eso, porque hay una evidencia de que lo que él hizo fue una manifestación de parte del Señor. El ciego vio. Hoy en día tenemos muchos predicadores que tiran leche y hacen un montón de cosas y un ridículo y tiran agua a todo mundo y todo eso. Y usted pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió? No sucedió nada. ¿Me están oyendo? Sí. No sucedió nada. Pero qué lindo cuando hay una evidencia, ¿verdad? Cuando hay una evidencia. Ahora, voy a enseñarles otra cosa rara de Dios. Mire, esta que acabo de explicar es tan rara que más de uno está con signos de preguntas. Y otros dicen, yo sí quiero eso. ¿Ah? Veamos la segunda cosa rara de Dios, número 2. Esta va a ser más corta, en Mateo capítulo 27, verso 17. Dice así, reunidos pues ellos, Mateo 27, verso 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, note lo que sucede. Su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Eso quiere decir que hay personas, porque esta es la mujer de Pilato, es impía, es idólatra y también es mala, esposa de alguien bien malo. ¿Y quién le habló? ¿Quién le habló? ¿Le puede hablar Dios a alguien tan malo? Sí. Sí. Ahora, ¿qué le habló Dios? Le dice, no se meta. Dígale a su marido que no tenga nada que ver con Jesús, porque Él es justo. ¿Cómo quedaría esa mujer después? La Biblia no lo dice, pero yo creo que hay cosas que experimenta la gente con Dios y es extraño. Puede hacer que usted tenga un enemigo muy grande, una enemiga muy grande, pero si es una mujer que busca a Dios, si se encuentra con Dios, a un Dios se le va a aparecer a su enemigo y le va a decir en sueños, llévela suave con esa persona. No, mejor no se meta allí. La puede turbar en sueños, la puede turbar en muchas maneras. Dios está vivo. Tenemos un Dios vivo que habla, que redarguye, que da sueños, que corrige. Ella está asustada, está temblorosa, está confundida y dice, yo no sé. De hecho, vea cómo lo describe. Dice, hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Ni lo conoce, no sabe ni quién es, no sabe nada de él.
¿Quién es Jesús? Y Dios hace su extraña obra. Dios opera de una manera tan extraña. Y voy a decirles, hace unos meses atrás, me llamó un hombre en la mañana. Eran como las 6:30 o las 7 de la mañana y me llamó y me dijo: William, anoche no pude dormir. Usted pasó toda la noche predicándome del Salmo 37. Bueno, yo estuve bien dormido toda la noche. Y Dios me llevó en sueños donde Él. Ahora escuche bien, toda manifestación poderosa de Dios lo que hace y el fin que tiene es evangelizar, transformar a las personas y tocar los corazones de la gente. No es para otra cosa. Leamos otro caso. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Este es el Dios vivo que tenemos nosotros. Hechos capítulo 16. Aleluya. Hechos 16, verso 9. Mire la gente que ora y busca a Dios y está en las cosas del Espíritu, pero en el verso 9, ¿lo tienen? Sí. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Qué pasa con Pablo? Que Pablo está orando, está en un lugar y de un pronto a otro ve a un varón. ¿De qué lugar? De Macedonia. Del lugar de una ciudad llamada Macedonia. Y Pablo se le muestra y ese hombre le dice a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos puede mostrar en visiones la necesidad de personas desconocidas para mí en cualquier parte del mundo, en cualquier pueblo. Pablo no conocía al macedonio, ni el macedonio conocía a Pablo, pero Dios sí conocía a los dos. Y hace tratos entre ellos y los une. Y si usted se pone a analizar, porque todo lo que Dios hace es con el fin del evangelismo. Mírelo usted, la última parte dice que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Quién es el varón macedonio? Si usted lee todo el capítulo, se da cuenta que era el carcelero. Era el carcelero que tenía hambre y sed de Dios. Y Pablo lo meten a la cárcel, pasa por un proceso de azotes y cuando está allí pudo haber dicho que nos equivocamos, no era en Macedonia, no es que leñatía nos han pegado y ahora estamos en la cárcel. No, es que el carcelero era el macedonio. Es que el carcelero que estaba custodiando a Pablo, ahí mismo orando. Es que eso, vea si hay cosas raras y extrañas en Dios, que se vino un terremoto solo ahí en la cárcel. Solo en la cárcel se vino el terremoto. Como un día que estaba la iglesia orando y hubo un terremoto, hubo un temblor, más que todo un temblor, no un terremoto, un temblor solo donde la iglesia estaba orando. Y usted podía salir a la calle y decir: señora, ¿sintió el temblor? 7 puntos no sé cuánto. Entonces, no, nadie sintió, nadie registró nada, porque era una manifestación de Dios en medio de una gente que estaban orando y clamando. Alguien puede decir aleluya por eso. Amén. La Biblia está llena de manifestaciones gloriosas de parte de nuestro Padre. ¿Y qué pasó? El carcelero se convierte, y no solo el carcelero, toda su familia, y además de todo eso, lo bautizan. Ninguna visión, ningún sueño, ninguna cosa extraña de Dios es para glorificarlo a usted o para andar jactándose. Ninguna cosa rara de Dios. Todas las cosas raras y extrañas de Dios suceden en beneficio y en bendición de las demás personas. Eso pasó. Y les voy a enseñar esto y lo voy a relacionar con las lenguas también. Está
en el libro de los Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. ¿Están aquí esta mañana? Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 nos habla acerca de un evangelista que le predicaba a 1000 como a uno. Entonces este evangelista termina una campaña, se llama Felipe, está en Samaria, y cuando termina de predicar en Samaria, él se va, y cuando termina la campaña, un ángel le dice a Felipe: ve al desierto, vete para el desierto. Y en el desierto Felipe se encuentra a un etíope, que era un tesorero de la reina de Etiopía, pero que también era judío y que vino a adorar a Dios a Jerusalén. Así que este hombre era religioso, vino a llenarse de Dios a Jerusalén, vino a buscar ahí a Jerusalén, vino aproximadamente a unos 200 kilómetros de distancia de Etiopía a Jerusalén. Y cuando él va de regreso para Etiopía, se encuentra en su carruaje y él va leyendo al profeta Isaías. Felipe, el Espíritu le dice a Felipe: acércate a ese carro. Felipe se acerca al carro y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica lo que estoy leyendo? Felipe le dice y le explica el evangelio, y entonces el etíope le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe descendió con el etíope, y aquí vengo a la lectura, verso 38, verso 39. Hechos capítulo 8, versículo 39. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, lean conmigo, ¿qué hizo? Arrebató a Felipe y el eunuco. Usted sabe que alguien lo bautice a uno y un pronto otro se desaparezca. ¿Y el eunuco qué? No lo vio más, porque el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. Ahora, ¿dónde estaba Felipe? ¿En dónde? En el desierto. Y si los científicos hablan de teletransportación, déjeme decirle que ya Dios se les adelantó desde hace muchos años. Pero aquí dice, hermano, que el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Por qué sigue gozoso su camino? Porque dice: esto que me ha pasado, esto raro y extraño, es algo que viene de Dios. Aleluya. Y en el verso 40 ahí es donde está lo raro también. Dice: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios, él estaba en el desierto y Dios lo agarró y lo arrebató y apareció en otro lugar. Qué cosa más rara. ¿No es algo extraño? ¿No es algo raro? Mas oiga lo que les voy a decir. Los tiempos que nosotros estamos viviendo, la iglesia, yo creo que va a terminar como empezó, en medio de toda la maldad, en medio inclusive de una tercera guerra mundial que ya casi empieza a explotar, a estallar, y que ya empezó. En medio de escasez y en medio de todas las cosas que vienen, Dios visitará a su iglesia poderosamente. Pero oiga lo que le voy a decir: la obra de Dios nada lo detiene, nada. Para las iglesias misioneras y para los misioneros, y esta palabra que estoy hablando no es para incrédulos, es para gente creyente. Las iglesias no podrán enviar misioneros por falta de dinero, por escasez,
por guerras y porque cada día hay países que limitan más lo que son misioneros. En los países, algunos países de Asia, cada día limitan más y ponen más obstáculos, como en China y otros lugares, como en Corea del Norte y otros lugares, donde pondrán más y cada día más obstáculos para la predicación del evangelio. El dólar altísimo, viajar con pasaporte, los fondos misioneros, no habrá absolutamente nada de esas cosas. Y viene un tiempo en que Dios va a actuar como actuó también con Felipe, porque a Dios no le importa, y al Dios que actúa raramente, al Dios poderoso, al Dios invisible, no lo limita ni pasaportes, ni nacionalidades, ni lenguajes. Él podrá tomarte a ti y de un pronto a otro aparecer en otro país, hablando en otras lenguas y en la misma lengua de esa nación. Que hay imposible para Dios, que hay difícil para el Señor. Él lo hará, y creo firmemente que en los países donde hay más persecución es donde más la gloria de Dios está en ese lugar. Y creo que Dios lo tomará a usted, eso sí, a los que oran, a los que buscan al Señor, a los que aman la obra misionera. Y de un pronto a otro, al igual que Felipe, mañana usted se puede encontrar en cualquier otro lugar, hablando un idioma y todo eso, y hablando con alguna persona a la cual Dios lo ha llevado a usted para que le hable el evangelio del Señor. ¿Y usted cree que eso Dios lo hizo solo en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, está Ezequiel, mire usted, está Ezequiel frente a todos los ancianos del templo y todos los sacerdotes, y Ezequiel está allí. Dios lo coge por las trenzas, lo saca de su cuerpo y dice, le voy a enseñar las barbaridades que estos líderes religiosos hacen, y se lo lleva al templo en el espíritu. ¿Ve? Ahora, usted me dice a mí, William, esas son las cosas que Dios hizo antiguamente. Te vas a encontrar, y de hecho a más de uno le pasa por la cabeza diciendo, no, ya eso no. O sea, para usted ya Dios se murió, para mí no. Para mí Él sigue vivo, actuando y operando y haciendo cosas extraordinarias y maravillosas. Y le voy a decir la última. La número 5. La número 5 tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Pero hay una cosa muy rara que no se lo explican ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni la policía. No se lo explica absolutamente nadie. Ver una mujer a un hombre hecho una desgracia, que nadie da nada por ese hombre, nadie da nada por esa mujer, no sirve para nada, inclusive está cargada de vicios, está cargada de depresión, con mentalidad de suicidio y todo, ha recibido atención de todo mundo, pero un día esa mujer hizo una pequeña oración, ese hombre hizo una pequeña oración, y extrañamente algo raro sucedió en esa persona. Pero de un pronto a otro fue transformada, nacida de nuevo, lavada, emblanquecida y perdonada por el poder de Dios. ¿Usted lo vio? ¿Usted vio la sangre? ¿Usted vio el Espíritu? No lo vi, pero el Dios que hace cosas extrañas sin que nosotros las veamos, Él opera milagrosamente en los corazones de los hombres. De cuando la gente dice, ya eso no tiene solución, dice el Señor, conmigo sí, porque para mí no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Las cosas raras. Y alguna gente puede ver a ese hombre, a esa mujer diciendo, ¿y esa qué le pasó? ¿Y ese qué le sucedió? Ese es fulano de tal, esa es esa señora. Le preguntaron al ciego, ¿usted era ciego? Y él dice, sí. Le preguntaban a la gente, ¿ese era ciego? Y la gente decía, a mí se me parece. Otros decían, sí, ese es. Es que cuando el hombre agota todas las cosas, cuando ya dice que no se puede, hay un Dios todopoderoso, hermano, que extrañamente
No necesita que usted esté en un templo y no necesita que usted sea de cualquier de esta religión para hacer milagros maravillosos y transformar su corazón, su alma y su vida. Esa es la obra más linda. Él la hizo conmigo y yo no sé si con usted la hizo, pero si con usted la ha hecho, denle un aplauso a Él como testimonio. En mí también lo hizo, su obra extraña. Su obra extraña. Es tan extraño que yo haya sido lo que fui y que hoy esté aquí predicando. Eso es algo raro, es algo extraño, que aún algunos de mis amigos de hace muchos años dicen que es raro lo que le pasó a William. Es extraño, pero es su obra, su extraña obra. Hermanos amados, tenemos un Dios maravilloso que opera cosas que a veces nos pueden dejar con preguntas. Pero debemos de creerle a Él. Debemos decir, tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero. Mis hermanos, Cristo resucitó. Él está vivo. A usted solo le queda, y a mí solo me queda, creer y creerle a su palabra. Póngase de pie esta tarde. Gracias. Y yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde usted está y hable. Hoy hemos hablado acerca de la extraña obra de Dios. Y a veces usted se pregunta, ¿qué hago, Dios? ¿Qué hago? A veces usted ve todo oscuro. A veces ve que ya no hay solución. Pero esta mañana yo le he presentado a usted al Dios poderoso, al Dios maravilloso, al Dios de lo imposible, al Dios que no es una teoría ni un mito, al Dios que no es concebirlo en el intelecto, sino en su corazón. Dile esta mañana, y si usted no le ha dado su corazón a Jesús, dile esta mañana, Señor Jesús, en una sencilla oración, porque nuestro Dios es muy sencillo. Y dígale, Jesús, quiero entregarte mi corazón. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor. Entra en mi corazón. Mi esposa no cree en mí, mis hijos no creen en mí. Mi familia ya no cree en mí. Estoy perdido. Ya ni yo creo en mí mismo. Pero tú eres el Dios que hace cosas extrañas. Y yo necesito un milagro en mi alma, en mi corazón, en mi vida. Hazlo, oh Señor. Hazlo otra vez. Te doy mi corazón y mi vida, Señor. Y esta mañana también, usted que está aquí, dile al Señor, Señor, quizás te he tenido como algo teórico o algo tradicional, pero hoy yo quiero tener un encuentro contigo. Hoy quiero creer en ti. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice, bautízame, lléname con el Espíritu Santo, lléname, yo quiero todo lo que tu palabra dice? Levante sus manos, dígale al Señor, Señor, lléname de ti, Dios. Quiero ser un instrumento, alguien útil en tu obra, en tu iglesia, Señor. Padre, derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Glorifícate, Dios mío, en cada hombre, en cada mujer, en este lugar, allí en las casas también. En el nombre de Jesucristo. Quiebra todo yugo del diablo, toda opresión. Dile al Señor, sana esta enfermedad, Dios mío. Enójate con la enfermedad. No la mimes más. Enójate, Señor. Haz un milagro en este momento, Señor, en mi corazón, en mi vida, en mis huesos, en mis músculos. Padre, glorifícate, Dios, respaldando esta tu palabra. Tú que haces cosas maravillosas, manifiéstate, Señor, mi Dios, en cada una de mis hermanas y mis hermanos, Señor. Hay gente que dice, no puedo dejar este vicio.
No puedo dejar este vicio, estoy atado, estoy atada. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea imposible para mí? El Dios que abrió el mar, el Dios que sanó al paralítico y le dio vista al ciego de nacimiento, el Dios que sanó a la mujer de flujo de sangre, tú eres el mismo. El Dios que se derramó en Pentecostés, en la casa de Cornelio. Padre, levante sus manos, dígale: Dios, eso ya pasó, hoy nos toca a nosotros. Dígale, levante sus manos y diga: hoy me toca a mí, aquí estoy yo. Somos esta la generación, somos tu iglesia también. Ya tú lo hiciste con ellos, con mis hermanos. Hoy hazlo conmigo, hazlo otra vez. Derrámate, Señor, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, como dice tu palabra. Tú le darías sueños, ellos profetizarían, hablarían de ti en cualquier lugar del mundo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, glorifícate, Dios mío, rompiendo cadenas. Señor, una iglesia libre y poderosa, llena del fuego de tu Espíritu Santo. Y te damos gloria a ti, Señor. Mira cada necesidad y petición. Señor, tú eres el que levanta la cabeza, que levantas mi cabeza. Levanta tu cabeza esta mañana en el nombre de Jesús. Y sé creyente, créele al Señor las cosas sobrenaturales, la extraña obra de Dios. ¿Usted cree que Dios va a venir por ahí? Nunca crea por dónde Dios va a venir. Él siempre va a venir por donde usted menos espera. Él tiene sus de repente. Él sorprende en cada lugar a los que le buscan, a los que le creen, a los que le aman. Él tiene cosas maravillosas. A Él y solo a Él sea toda la gloria en esta mañana y esta tarde. Muchas gracias te damos a ti, Padre Celestial.